Hola a todos, buen día, espero que estén muy bien, me da mucho gusto saludarlos. Soy Daniel Narváez, director de Mercadotecnia y de Comunicación del portal inmobiliario La Moody. Es un honor para nosotros estar con todos ustedes. De nueva cuenta les agradecemos su tiempo, su disposición por tomar este seminario, donde vamos a abordar, entre otros temas, el tema de fideicomisos inmobiliarios, un aliado en su proyecto inmobiliario, impartido por Ernesto Fragoso, quien nos va a mencionar pues, los aspectos importantes que tiene el Banco Inmobiliario Mexicano para platicarnos sobre los productos, el panorama un poquito de cómo ven la situación, y posteriormente vamos a abordar el tema del comportamiento del sector inmobiliario tras COVID. De alguna manera nos gustaría compartirles también esta visibilidad de qué impacto ha generado en temas de demanda, en temas de oferta inmobiliaria, derivados los datos también del reporte inmobiliario que hemos lanzado, el reporte 2020 del mercado inmobiliario, y el comportamiento de los precios de los inmuebles, que de alguna manera pues van a permitirles a ustedes tener esta visibilidad completa para tomar mejores decisiones. Y en este sentido, antes de pasar con el tema del Banco Inmobiliario Mexicano y con el resto de los temas que vamos a puntualizar, me gustaría compartirles que la Moody, pues para quienes todavía no tengan muy claro lo que somos, ¿verdad? Somos un portal inmobiliario, somos esa conexión entre la oferta y la demanda inmobiliaria. Tenemos, por supuesto, el portal mismo, la página web www.lamoody.com.mx, así como también una aplicación dirigida al usuario final, a la gente que está comprando o rentando inmuebles, ¿vale? Y facilitamos de alguna manera esa conexión, lo cual nos permite tener una visibilidad importante dentro del sector inmobiliario. Hoy ya tenemos más de 5 millones de visitas mensuales en promedio de gente que busca propiedades, más de 3,500 clientes, hablando de agencias inmobiliarias y de desarrolladores inmobiliarios, como también más de 300,000 propiedades anunciadas, tanto en venta como en renta a nivel nacional también. Y uno de los aspectos por los cuales hemos crecido rápido, pues es justo porque hemos lanzado diferentes estrategias, pues sí, estrategias tanto de marketing como de comunicación que nos ha permitido acelerar e ir un paso más adelante del resto de portales o de negocios en ese sentido. Entonces, digamos que somos una especie de agencia de marketing enfocada a bienes raíces y eso nos ha permitido crecer de manera acelerada. Y una buena noticia para quienes no lo sepan todavía, fuimos adquiridos recientemente por IMPG. IMPG es una empresa, es un conglomerado de empresas. Todas esas empresas son digitales y IMPG tiene su fundación tanto en España como en Dubái y tienen en su poder muchos negocios inmobiliarios, muchas plataformas inmobiliarias alrededor del mundo, principalmente Medio Oriente y Asia, donde, pues bueno, la parte tecnológica está revolucionando por completo los hábitos de consumo en todos los sentidos y no es la excepción el sector inmobiliario. Entonces, esto es una muy grata noticia porque vamos a tener una inversión muy fuerte para mejorar las estrategias de mercadotecnia, las estrategias de comunicación, pero también para quienes ya trabajan con nosotros, para nuestros clientes, pues una mejora importante en el producto, lo cual para todos ustedes va a facilitar justo esta comunicación con sus mercados meta, ¿vale? Con sus públicos objetivo. Entonces, IMPG ha sido pionero justo en la generación de soluciones en clasificados, específicamente en mercados emergentes para real estate, para el sector inmobiliario. Entonces, esto es muy importante. Y estas son algunas de las empresas que tienen su poder el grupo de IMPG. Como ven, pues bueno, la Moody tiene presencia en Filipinas como marca, en Indonesia, en México somos la representación no solamente del país, sino también de Latinoamérica. De hecho, con toda esta situación de la pandemia hemos observado también que mucha gente de Latinoamérica le interesa invertir y comprar una propiedad en México. Entonces, todo ese mercado lo atacamos desde la Moody México con las diferentes plataformas que tenemos, no solamente el portal, sino las otras estrategias de mercadotecnia, ¿vale? Así es que tengan la confianza de que vamos a mejorar de manera importante todas las estrategias y por ende los resultados. Y pues bueno, sin más preámbulo, te presento Ernesto o les presento a Ernesto Fragoso. Ernesto Fragoso nos va a hablar sobre fideicomisos inmobiliarios, un aliado en su proyecto, y Ernesto es actualmente director corporativo fiduciario del Banco Inmobiliario Mexicano. Ernesto, es un honor para nosotros contar con tu presencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Gracias a todos los participantes, a todos los asociados de la Moody. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Bueno, les tengo una mala noticia, no me van a poder ver en pantalla
un problema técnico, pero con mucho gusto les vengo a compartir una información que yo creo que puede ser de utilidad y desde luego estaremos abiertos para preguntas y respuestas sobre el tema de fideicomisos, cualquier tipo de fideicomiso que ustedes traigan en mente, con el que estén trabajando, con el que estén pensando en algún proyecto. Con mucho gusto puedo yo responder sus preguntas, ¿no? Bueno, sin mayor preámbulo, Daniel, la presentación, efectivamente, como comenta Daniel, se trata sobre proyectos inmobiliarios y por qué los fideicomisos son un aliado en este tipo de proyectos relacionados con el desarrollo de inmuebles. No solo proyectos de vivienda, sino proyectos que tienen que ver con temas comerciales, con temas industriales, con temas turísticos, con temas hoteleros, con temas con complejos mixtos. Pues a lo largo y ancho del país se desarrollan este tipo de proyectos y el sector hace diferentes cosas, ¿no? A lo mejor aquí hay más de un experto en el tema de desarrollar inmuebles y tendrá otras ideas, pero nosotros hemos identificado que se hacen principalmente estas 4 cosas. En todas ellas hay cosas buenas y malas. Voy a ir puntualizando una por una y ustedes, si gustan, abrir su micrófono para preguntas y respuestas o no sé si la plataforma esté en posibilidades de que puedan ustedes escribir las preguntas también. Con mucho gusto las podemos contestar inmediatamente. Bueno, ¿qué hace el sector para desarrollar inmuebles? Principalmente desarrolla en terreno propio, ¿no? El terreno propio significa, pues, desde los sacrificios, porque hay que invertir tiempo para ubicar ese inmueble, hay que invertir tiempo en ahorrar dinero para poder adquirirlo, y ese ahorro implica a su vez un costo de oportunidad, ¿no? El tema de la descapitalización está presente en este tipo de esquemas en donde el desarrollador decide desarrollar en terreno propio a través de reservas territoriales que va adquiriendo a través del tiempo, ¿no? Nosotros le llamamos de una manera muy simplista enterrar el dinero. Si bien es cierto, puede rendir frutos, ustedes como promotores de inmuebles, pues saben que las plusvalías pueden ser muy buenas a través del tiempo, pero para los desarrolladores de vivienda, pues el flujo del dinero pues está más en los cortos plazos, ¿no? Cortos y medianos plazos. Bueno, el tema del terreno propio implica todas estas particularidades. Algunas son buenas, algunas no tan buenas, y nosotros vemos más bien como un área de oportunidad hacer desarrollos a través del terreno propio. El tema de un terreno ajeno, ¿qué significa eso? Significa básicamente yo desarrollador decido construir en el terreno de mi compadre, de mi mejor amigo, de mi socio de toda la vida, es más, de un familiar, de mi primo, de mi hermano, tiene un súper terreno que tiene en una zona estratégica de la Ciudad de México o en la Ciudad de Puebla o donde ustedes me gusten y manden, Tijuana, y decidimos desarrollarlo. Y pues en lugar de gastar en una sociedad, de constituir una sociedad anónima, pues ¿para qué, no? Vamos a hacerlo en un terreno ajeno, yo lo hago en tu terreno, yo pongo los ladrillos, yo desarrollo, yo comercializo y seguimos siendo tan amigos o tan compadres como siempre. Bueno, ese tema que sí lo hace el sector, sí lo hacen algunos desarrolladores, incluso a gran escala. No hablemos de compadres, pues, pero ahorita les voy a comentar una de las estrategias que hacen a través de este tipo de desarrollos en terreno ajeno. Viene a lo último de este mismo recuadro. Bueno, el tema de hay un gran riesgo en el tema de desarrollar en terreno ajeno. Ustedes se han de imaginar mil cosas, pero hay unas que son muy claras, ¿no? Bueno, esos activos, los ladrillos que tú pongas encima, que ponga el desarrollador encima del terreno de su compadre, pues se van a estar sujetos a la propiedad del propio dueño de la tierra. Esto significa que si el dueño de la tierra trae broncas legales, trae broncas con el SAT, trae broncas de juicios, trae broncas de deudas, de créditos con bancos, etcétera, ese inmueble y lo que ustedes le pongan encima puede ser sujeto de un embargo o de una adjudicación. Entonces, eso ya no está tan padre.
Tu compadre, tu socio, tu hermano de toda la vida, pues tiene un estado civil. ¿Esto qué significa? Bueno, el socio, hermano, tu compadre de toda la vida, pues se nos puede casar, perdón, se nos puede divorciar y el divorcio puede ser tortuoso. Y en ese supuesto, pues depende el tipo de régimen matrimonial que decidió, por el que decidió casarse, pues puede ser que esos bienes ya no sean tan tuyos y de tu compadre, sino que se tenga que, para efectos legales, dividir en dos. Y créanme, ustedes no están dentro de esos dos. Va a estar el esposo, la esposa y esos activos, incluyendo los ladrillos y el desarrollo, los proyectos, el tiempo que ustedes le metieron ahí, pues va a estar supeditado a ese juicio. Puede ser un divorcio tortuoso y bueno, eso puede llevar años en recuperar una inversión. El tema, y bueno, pues todos nos vamos a morir, déjenme decirles otra gran verdad, ¿no? Se nos muere el compadre, se nos muere desafortunadamente el amigo, el socio, el hermano, y ese inmueble en donde ustedes desarrollaron una plaza comercial, desarrollaron una vivienda o un gran proyecto o una torre, bueno, ese proyecto, incluyendo desde luego todo lo que está encima del terreno, se va a un juicio testamentario o intestamentario. Y ustedes ustedes desarrolladores, estoy hablando del lado del desarrollador, se tendrían que formar en ese juicio para poder recuperar su inversión. En ese juicio ustedes, como ustedes se deben de imaginar, se forman, pues no solo familiares, se forman acreedores, se forman deudas, no sé, sale primera familia, sale segunda familia, y desde luego ustedes se pueden formar en ese juicio. Los juicios de ese tipo en México tenemos estadísticas que si todo va bien, esto es, si no hay menores de edad, si no hay incapaces dentro de la herencia, si no hay deudas con acreedores que quieran hacerse de esos activos para recuperar sus créditos o las deudas que dejó el hoy difunto, y si no hay pleito entre los herederos, el juicio puede durar entre 12 a 36 meses, más o menos. Eso es un plano ideal, ¿no? Si el tema se va más, si hay una de estas circunstancias que yo les comento, es si hay menores de edad, si hay incapaces dentro de la familia, si hay conflicto con los herederos, si se agarran del chongo y se pelean los herederos, o bien si hay acreedores que estén formados en esa herencia, el juicio puede durar de 36 a 48 meses, en promedio, depende de la entidad del país, en tiempos prepandémicos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esos 36, 48 meses, pues ya son 3, 4 años, en planos más o menos en promedio. Y les digo en promedio porque a mí me ha tocado ver, la semana pasada precisamente, estaba yo viendo un antecedente de propiedad, una escritura, de un juicio que tenía 8 años, ¿no? Y era un juicio en donde no había ninguna de estas circunstancias que yo les comento, es decir, no había incapaces, no había más que herederos y estaban en buenos términos, y era una familia pudiente, pues no es que se anden peleando por los pesos y centavos, era una familia pudiente. El tema se retrasó tanto debido principalmente a que una letra del apellido de uno de los nombres de los herederos estaba mal escrito y se tuvo que hacer otro juicio, otro procedimiento más bien, un procedimiento legal para acreditar que era la misma persona. Eso llevó, no llevó 8 años, pues, pero llevó año y medio porque la persona estaba fuera del país y pues el tema se fue complicando y complicando y complicando. Entonces, construir en terreno ajeno, conclusión, no está padre, ¿no? No está padre, hay muchos riesgos, vemos muchas áreas de oportunidad. Yo se los platico a los clientes estos, a los desarrolladores, eh, o a los dueños de tierra, a los socios de tierra, les llamo yo, cuando me dicen, no, 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 todo eso lo puedo evitar, me dicen, me concluyen ellos, porque tengo un poder. Ya le saqué un poder yo a mi compadre, a mi socio, a mi hermano, y pues ya estoy del otro lado. Es más, si quieres, revisa el poder. Aquí lo traigo, ¿no? Pues qué bueno que tengas un poder, vas a poder hacer muchas cosas, pero se te llega a morir tu compadre y en la mayoría de las legislaciones de los estados, la primera causal de revocación es que
fallezca el otorgante del poder. Esto es, si ustedes tienen un poder y esa persona fallece, el otorgante del poder, ese poder queda nulificado, queda sin efectos. Eso es, el poder puede ser bueno y malo, ¿no? Si tú dices, pues yo ni me voy a enterar si se muere o no, hay el uso de ese poder puede traer consecuencias, desde luego, de nulidad de los actos posteriores. Esto es, si ustedes venden las casas que están construyendo, sabedores o no sabedores de que ya falleció el otorgante del poder, pueden estar sujetas de nulidad. Y si ustedes sí saben, pueden haber incluso temas penales. Entonces, el tema del poder, el mito del poder le llamo yo, tampoco está nada padre. Todo el terreno propio y el terreno ajeno, estas dos formas de desarrollar inmuebles, tienen cosas buenas y malas. Hay que ver cuáles son las buenas y malas. Y bueno, yo nomás les estoy poniendo en perspectiva la óptica de nuestra parte para este tipo de desarrollos. Bueno, olvidémonos del terreno propio, olvidémonos del terreno ajeno, hagamos una empresa y dejémonos de cosas, hagámonos formales. Padrísimo. Decido yo, ahora me voy a poner la cachucha del compadre que tiene la tierra, yo soy el socio de la tierra y decido, oye, voy a aportar este inmueble en la sociedad anónima, en la desarrolladora de mi compadre, para que él desarrolle y yo voy a ser accionista de esa empresa. Los proyectos, por ejemplo, inmobiliarios de vivienda en México, deben tener la tierra en el 100% del proyecto debe tener un costo, varía, pero entre el 15, 20, 25%. Hay otras cosas, como ustedes deben de saber, otras burbujas en el país, pero bueno, en términos terrenales, en esos porcentajes anda en promedio. Y pues por ese proyecto, por esa tierra que estoy aportando a la empresa de mi compadre, me van a dar el 20% de las acciones de la empresa. Entonces, como ustedes saben, las empresas pues son organismos vivos, la empresa sigue creciendo, sigue desarrollando y sigue obteniendo créditos para ese proyecto o para otros proyectos. Y bueno, se presenta ahora el riesgo es para el socio de tierra. El socio de tierra ahora, si no está bien llevada la empresa, si hay deudas en la empresa, el inmueble puede ser objeto de embargo, porque el inmueble ya no es tiene acciones de la empresa, sí, tiene acciones, pero el inmueble jurídicamente, técnicamente, ya no es de su propiedad, es propiedad de una empresa y la empresa trae deudas y puede ser sujeto de algunos embargos. Cuando tú aportas un inmueble a una sociedad nueva o a una sociedad ya existente, hay dos impuestos muy importantes, que uno de ellos es el ISAI, el impuesto sobre adquisición de inmuebles o impuesto de traslado de dominio. En algunos, el porcentaje de este impuesto, ustedes lo saben bien, varía en todo el país, pero va del 2 al 6%. Y el otro impuesto que está presente en estas operaciones, cuando tú aportas un inmueble a una sociedad, es el impuesto sobre la renta. Y ese, pues, oscila, es alrededor del 28%. Entonces, el tema de los impuestos están presentes aquí. En las dos anteriores, en la anterior pues no había ninguna transmisión de inmuebles. En esta, al constituir o al aportar a una empresa existente un inmueble, pues ahí están estos impuestos presentes. Cuando tú haces una empresa nueva, el tema del financiamiento, a los bancos, les voy a decir esto yo, y si dicen que yo se los dije, lo voy a negar, pero no nos encanta dar financiamientos a empresas nuevas, ¿no? Que no traigan operación. Entonces, regularmente dentro de los requisitos para un financiamiento es, oye, necesito que traigas 2 años de operación, ¿no? Entonces, híjola, estar ahí, aportar el inmueble a una sociedad nueva y esperarnos un tiempo para que siga la operación. A lo mejor esto se puede mitigar, desde luego, si la empresa ya existía y yo me dieron acciones de una empresa ya existente. Y bueno, la empresa ya trae operación, ya trae balances y pues este no debería ser un nicho. Pero bueno, si la empresa es nuevecita y yo voy a aportar a esa empresa nuevecita el inmueble, bueno, esas podrían ser un área de oportunidad importante para el desarrollo de ese inmueble. La dilución accionaria, ¿qué es eso? Yo aporté el inmueble, que lo evaluamos en el 20% del valor de las acciones de la empresa de mi compadre,
Y ahora tengo en papel, tengo papelitos, acciones que valen el 20%. Pero les comentaba yo minutos antes que la empresa está viva, la empresa sigue operando, la empresa requiere capital nuevo, se hacen capitalizaciones nuevas y nuevas y nuevas, y resulta que de tener el 20%, tu socio de tierra en el día 1, pasan las semanas, pasan los meses, que traen capitalizaciones nuevas a la empresa y se te van diluyendo por el simple hecho de que pues tú no seguiste haciendo aportaciones, tú aportaste la tierra y esperaste a ver tu retorno. Entonces, cuando llegue la distribución de utilidades, pues tú no vas a tener el porcentaje, ese 20%, digamos, puede ser un riesgo, que si se hacen capitalizaciones, en donde pues tú te quedes con un porcentaje menor, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esa parte de desarrollar en empresas nuevas o empresas ya existentes en donde se hacen capitalizaciones subsecuentes, y yo estoy esperando un retorno del 20%. Esa sería un poquito la, la conclusión de esta parte. ¿Qué más hacen el sector para desarrollar inmuebles? Hacen unas cosas que se llaman AMP. Muchos de ustedes las conocen. Las AMP son es una asociación en participación. ¿Esto qué es? Esto es un contrato que hacen las partes, lo hacen ante fedatario público y deciden cómo van a desarrollar el inmueble. Se ponen de acuerdo cómo van a estar los metros cuadrados, qué van a desarrollar, en cuánto tiempo, en dónde van a desarrollar, etcétera, etcétera. Toda esta regulación ya tiene años, esta figura tiene años en México, lo que dijo el SAT cuando vio esta cosa, dijo, ay, está bien, no gasten en una empresa nueva, no vayan con el notario para hacer una empresa nueva, etcétera, no vayan al SAT a sacar su RFC, pero necesito que uno de los socios de esta asociación en participación sea el responsable fiscal para efectos de esta asociación. Entonces, de los 5 socios que están firmando este convenio de asociación en participación, esta AMP, necesito que uno levante la mano y me diga en dónde voy a cargar mis impuestos y en dónde, a quién la tía Lolita le va a exigir el pago de impuestos en eso. Entonces, pues seguramente los 4 socios están muy contentos, y el que dijo yo me aviento para efectos fiscales es el que está un poquito más preocupado por el proyecto. La asociación en participación no implica una transmisión del dominio de los inmuebles. Esto es, el inmueble del compadre sigue estando a su nombre, y únicamente pactaron los términos y condiciones cómo iban a distribuirse los ingresos y los gastos, y quién iba a ser el obligado fiscal de ese proyecto. Entonces, el inmueble puede estar sujeto a embargos, puede estar sujeto a temas de divorcio, se nos muere, se nos casa otra vez, etcétera, etcétera. Están presentes estas partes. La AMP nació hace años. Yo platicaba con un desarrollador que hace pequeñas plazas comerciales y me decía que sí la usa la figura. Yo la he visto que la usen clientes o que la pretendían usar, o que vienen con nosotros y me dicen, es que traigo una AMP. Entonces ya les hacemos el fideicomiso y queda sin efectos la asociación de participación. Pero bueno, le platicaba yo esto a un cliente de las asociaciones de participación. Me decía, sí la conozco, no la uso para mis proyectos, pero mis clientes la usan. ¿Quiénes son tus clientes? Le decía. Voy a meter aquí un comercial, pero son los Oxxos, me dice. Yo le construyo a Oxxo, y lo que hace Oxxo es contratar, hacer estos esquemas de AMP con las familias que operan los Oxxos. O sea, en lugar de hacer 11,000 sociedades de los puntos de Oxxos que tiene el grupo en México, hacen a AMP por cada ubicación y designan a un miembro de la familia para que se responsabilice del tema fiscal. Y desde luego Oxxo sigue operando con su RFC de manera independiente. Entonces, en ese tipo de acuerdos, la figura a lo mejor puede jalar. Yo no lo haría para desarrollar un proyecto inmobiliario de ningún tamaño, pero bueno, es un tema de que sí se hace, hay que precisarles a ustedes los riesgos y ver las áreas de oportunidad que tiene la figura. No sé si me puedes ayudar, Daniel, a avanzar a la siguiente lámina. Gracias. Claro, listo. Gracias, gracias.
No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí o algún comentario. Luego yo hablo más que un candidato, discúlpame. De momento no hay preguntas, pero no te preocupes, Muy, al final si hay preguntas yo te las hago directamente. muy bien, gracias. Ok. Bueno, ¿qué más hace el sector para desarrollar inmuebles? Bueno, hacen contratos de fideicomisos inmobiliarios, que este es un contrato a través del cual se aportan derechos, bienes para un desarrollo inmobiliario. El proyecto inmobiliario puede ser, insisto, de cualquier tipo: vivienda, comercial, industrial, turístico, mixto, hotelero, en el propio fideicomiso se establecen los términos y las condiciones para su desarrollo, para la proyección primeramente, para su desarrollo, para la comercialización, para los retornos, las tasas internas de retorno, los porcentajes que van a estarse compartiendo los socios. Y bueno, ¿qué es lo que aporta cada uno de las partes de este fideicomiso? Le llamamos un fideicomiso A más B, para efectos prácticos, porque el A aporta la tierra y el B aporta las construcciones, ¿ok? Aquí el fideicomitente A es el socio, es tu socio de tierra, es el socio de tierra que aporta el inmueble. Hay una institución fiduciaria, que en este caso es Banco Inmobiliario Mexicano, y el fiduciario es quien recibe esos bienes y ejecuta los fines, únicamente los fines que hayan pactado, que hayan decidido las partes en ese fideicomiso, de tal suerte que si ustedes aportan un inmueble para un proyecto hotelero y tu socio desarrollador decide hacer por sus pistolas locales comerciales, seguramente no lo va a poder hacer porque el fiduciario tiene que ejecutar esos fines apegados a lo que acordaron las partes. ¿Qué pone el fideicomitente B o qué aporta el fideicomitente B, perdón? Aporta desde luego el proyecto ejecutivo, aporta los permisos y licencias, aporta el know-how, aporta capital, desde luego, se requiere capital para hacer este tipo de proyectos, y aporta también el financiamiento. Él, para efectos prácticos, nosotros le llamamos que aporta su balance. Es decir, él puede acceder a líneas de créditos que seguramente el socio de tierra no va a poder acceder, y aporta desde luego el tema de comercialización, el fideicomitente B. Entonces tenemos por un lado el fideicomitente A, que es el aportante de tierra, el fideicomitente B, que es el aportante de las construcciones, y el fiduciario, que es la institución bancaria, que es Banco Inmobiliario Mexicano, que es la institución fiduciaria que recibe los bienes, administra los bienes y ejecuta los fines. ¿Me ayudas con la siguiente lámina, Daniel, por favor? Ok. ¿Qué es lo que reciben el fideicomitente A y el fideicomitente B? Bueno, el fideicomitente A, desde luego, recibe una contraprestación por la aportación de ese inmueble. Regularmente en estos esquemas, como no es una venta de contado, digamos, sino que si ustedes la quieren ver como una venta, es una venta a plazos, regularmente recibe un sobreprecio. Esto es, te pago 100 pesos de contado ahorita por la tierra, o bien si la aportas, a lo mejor te pago 105 pesos por la tierra. Es un tema de negociación, evidentemente, pero esto es regularmente lo que reciben los aportantes de tierra. Algunos socios de tierra deciden recibir metros cuadrados. ¿Esto qué significa? Reciben metros de construcción de comerciales, metros de construcción de vivienda, o metros urbanizados, en el caso de fraccionamientos donde únicamente va a haber urbanización, reciben esa parte. En el tema de los metros cuadrados de vivienda, incluso hay un beneficio fiscal que puede ser de mucha eficiencia para los socios de tierra, en donde para efectos prácticos se escrituran al valor que se haya establecido en la entrega de la vivienda a las autoridades municipales. Si gustan esta parte, la podemos ver ya en corto, me contactan y lo platicamos con gusto. No podría yo abundar en este tema fiscal, pero hay un beneficio fiscal en ese tema.
¿Qué más reciben? Pueden recibir dinero y pueden recibir además un porcentaje sobre las ventas. Esto es, aporto la tierra, vale un mínimo de tanto, y contra cada venta me das un porcentaje determinado. O bien pueden recibir un mix. Este es el socio de tierra, acuérdense que está aportando la tierra, recibe regularmente estos beneficios que están en su lado, en el lado izquierdo de su pantalla. ¿Qué recibe el fideicomitente B? Bueno, desde luego recibe un gran beneficio, que es la eficiencia de los recursos. ¿Esto qué significa? Los porcentajes, no es lo mismo la tierra comprada que la tierra aportada en fideicomiso. Esto es, para comprar tierra yo necesito traer dinero en la bolsa y desembolsarlo, descapitalizarme. Para una aportación de tierra necesito tener un buen proyecto y llevo el pago del precio, el pago de la contraprestación, el pago de los metros cuadrados que veíamos en el recuadro anterior, hasta que se termine el proyecto, hasta que estén los compradores finales. Entonces, hay una eficiencia de los recursos que, así para hacer cuentas muy rápidas, puede oscilar entre el 15 y el 25%. Entonces, en lugar de hacer un desembolso directo para adquirir tierra, la aportas y te asocias con un socio de tierra a través de un fideicomiso de esa naturaleza, y hay una eficiencia de los recursos, evidentemente. El tema de los beneficios fiscales, aquí en la mayoría de las legislaciones de los estados derivado de la legislación del Código Fiscal Federal, en las operaciones de este tipo de fideicomisos, si se estructuran de cierta forma, no existe el impuesto sobre adquisición de inmuebles, el ISAI, y no existe el impuesto sobre la renta. Y esto, otra vez, vuelve a repercutir en el bolsillo, no del desarrollador, pero sí del proyecto. Esto es, hay un beneficio fiscal que no lo ves cuando haces una empresa nueva y tienes que aportar el inmueble y tienes que pagar ISAI y tienes que pagar ICR. En el caso de los fideicomisos, la figura permite, y así está regulado, para exentar de este impuesto derivado que no existe una enajenación para efectos fiscales. Sí hay una transmisión para efectos legales del inmueble de parte de, lo vamos a ver en la siguiente lámina, del parte del socio de tierra al fiduciario, pero para efectos fiscales no existe una enajenación. Entonces, estos dos impuestos, que son los más gravosos de una operación inmobiliaria, están exentos. Pagar la tierra contra las ventas, pues eso es una belleza. Puede ser contra las ventas, puede ser contra las rentas, etcétera, etcétera. El acceso a líneas de crédito es mucho más sencillo. Viste más un proyecto tratándose de personas físicas y de empresas nuevas, que lo hagas a través de un fideicomiso y que busques créditos en donde la garantía la va a dar una institución fiduciaria, un banco fiduciario, en lugar de que lo den personas físicas o empresas nuevecitas. Igual se los voy a decir, y si dicen que yo se los dije, lo voy a negar. Es más sencillo que les autoricen líneas de crédito que vengan en un fideicomiso. No es garantía, desde luego, pero bueno, es más sencillo a que si vienen con una garantía de una persona física, a que si vienen con una garantía de una persona moral de reciente creación. Entonces, esto también es un gran beneficio para el proyecto y acelera más el desarrollo del proyecto, acelera más, puedes llegar más rápido a la comercialización y a repartir los retornos. Y desde luego, el fideicomitente B, después de liquidar el financiamiento o el crédito puente tratándose de viviendas, después de liquidar los costos del proyecto, después de liquidar a tu socio de tierra, todo el margen de la operación, la utilidad es para el desarrollador, desde luego, es la utilidad de su proyecto. Y bueno, estos son de los temas o de los puntos claves que reciben los desarrolladores a través de sus esquemas de fideicomisos. Si me ayudas con la siguiente lámina, Daniel, por favor. Bueno, Claro. al hacer un fideicomiso, gracias, Daniel. Al hacer un fideicomiso de esta naturaleza, la gran ventaja de los fideicomisos, no solo de los fideicomisos A más B, sino de cualquier tipo de fideicomiso, es el tema del patrimonio autónomo. ¿Esto qué significa? El patrimonio autónomo significa que la tierra ya no va a ser de tu compadre, la tierra no va a ser del socio desarrollador, la tierra va a estar transmitida legalmente a un fideicomiso, de tal suerte que en catastro y en registro público ese inmueble
va a quedar registrado para efectos catastrales, registrales y para efectos públicos a nombre de un fideicomiso. Esto es, ya no va a estar en el balance, digamos, de tu socio de tierra y no va a estar en el balance del socio desarrollador. Esto es una gran ventaja porque lo único que crea este patrimonio autónomo es certeza para el socio de tierra, para sus beneficiarios, para el desarrollador que está poniendo tiempo, dinero y para los posibles fondeadores que van a financiar el proyecto. El tema del financiamiento, como lo comentaba, viste más por una razón muy sencilla, se las platico. La ejecución de una garantía que está en un fideicomiso es más sencilla para los bancos acreditantes. Si hay un incumplimiento, si hay un default, bueno, es más sencillo ejecutar una garantía que está en un fideicomiso a que si está todavía en el balance, entre comillas, del socio de tierra, persona física, con todos sus asegúnes de que se nos puede casar, se nos puede morir, etcétera, etcétera, o bien de una persona moral nueva, ¿no? No les digo yo de personas morales ya existentes que traen operación y que traen historial crediticio, etcétera, pero el tema del financiamiento, yo creo que el fideicomiso aporta, es un plus más para los temas de financiamiento. El tema de la certidumbre, ya lo reiteraba yo, el patrimonio autónomo, el fideicomiso en estos casos, si fallece tu socio de tierra, si tu socio desarrollador es persona física y fallece, en el mismo fideicomiso se establecen cláusulas testamentarias que se ejecutan sin necesidad de acudir a tribunales. Esto es, se ejecutan en días hábiles. Le presentan al fiduciario las actas de defunción y bueno, si designaste a tus hijos, si designaste a tu esposa, a tu esposo en el proyecto como fideicomisario sustituto, él va a tener los mismos derechos y obligaciones que tú tenías, sin necesidad de ejecutar y acreditar eso en tribunales que se pueden llevar meses o años, ¿no? Entonces, esto es una gran ventaja en la figura que permite la figura del fideicomiso y es una gran herramienta que puede ser utilizada en beneficio desde luego de los socios del proyecto para hacer una planeación patrimonial de ese proyecto, pero además en beneficio del proyecto porque le da continuidad al proyecto. El proyecto no se detiene, desde luego es una tragedia que fallezca alguno de los socios, pero el proyecto no se detiene y el tema avanza muy rápido en ese sentido. La confidencialidad está presente en esos esquemas, no nomás en los fideicomisos inmobiliarios, sino en cualquier tipo de fideicomiso, derivado de que los activos que se aportan en un fideicomiso, las cuentas bancarias que se abren en el fideicomiso, los bienes que se afectan en el fideicomiso, ya no quedan registrados a nombre de las personas físicas o de las personas morales, lo cual quedan registrados a nombre de un contrato de fideicomiso. Esto es, tú vas a catastro, tú vas a registro público y vas a ver que esos inmuebles están registrados a nombre del fideicomiso 1515 de Banco Inmobiliario Mexicano. ¿Quién está ahí atrás? Bueno, seguramente el fiduciario debe saber quién está atrás y está regulado todo eso, pero para efectos públicos, para efectos de cuidarnos de los malosos que andan muy movidos ahorita en el tema, bueno, hay una barrera, hay una protección ahí natural de la figura, que está protegida por un secreto fiduciario vigente en la ley, pero además por toda la regulación que le aplica el fideicomiso. Esto es, los activos no pueden quedar registrados a nombre de las personas, sino que tienen que estar registrados a nombre del propio fideicomiso. Rápidamente, la última lámina, Daniel, si me puedes ayudar. Hago un resumen muy breve y con esto ya quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Las 7 ventajas principales del esquema. La primera de ellas es la no descapitalización. Acuérdense, la tierra comprada versus la tierra aportada en fideicomiso. No hay una descapitalización inicial, que eso es muy importante en los proyectos inmobiliarios. El tema del patrimonio autónomo, olvidémonos de estado civil de las personas, olvidemos de hacer sociedades nuevas, olvidémonos, hagamos un fideicomiso en donde el patrimonio es autónomo, es independiente al de las partes, es distinto al de las partes y eso le da certeza a los socios del proyecto, a sus beneficiarios, a los fondeadores, incluso a los compradores finales. Bueno, los impuestos, la gran ventaja de esos esquemas es que en estas estructuras
la mayoría de los estados y estructurados de cierta forma. No hay una causación del impuesto sobre adquisición de inmuebles o impuesto sobre traslado de dominio, y tampoco, por lo mismo, derivado que no hay una enajenación fiscal, no hay un impuesto sobre la renta. Estos impuestos se trasladan al comprador final de las viviendas, de los locales comerciales, y eso ayuda en beneficio del proyecto porque hace una eficiencia de costos o de tesorería muy importante. La confidencialidad, que reiteraba yo en la lámina anterior, es muy importante porque los activos, el inmueble, la torre que se está haciendo en Angelópolis, no va a estar registrado a nombre de una persona física, no va a estar registrado a nombre de una persona moral, hay una confidencialidad. Es muy usual usar esta gran ventaja en fideicomisos patrimoniales y testamentarios, pero está presente también en los fideicomisos de este tipo inmobiliarios. Es un vehículo multi-intereses. El fideicomiso es multi-intereses porque está protegiendo los intereses de tu socio de tierra, del socio desarrollador, de los beneficiarios sustitutos, de menores, de incapaces que estén como beneficiarios sustitutos de alguno de los socios desarrolladores o del socio de tierra, y desde luego va a cuidar los intereses, desde luego, de posibles fondeadores del proyecto. Los fideicomisos que armamos en Banco Inmobiliario Mexicano están preparados para que se puedan dar garantías y puedan dar créditos. Adicionalmente, válgame, voy a hacer el comercial, pero a diferencia de la mayoría de los bancos que hay en el país, en Banco Inmobiliario Mexicano, derivado que somos expertos en el tema inmobiliario, sí podemos fondear proyectos, participar como acreditantes y además participar como fiduciarios. Esto es, podemos tener la doble cachucha, está permitido en la ley, no muchos bancos lo hacen, nosotros le hallamos el cómo y podemos atenderlo en esa parte, en ese sentido. Bueno, es un SVP, es un vehículo de propósito específico. ¿Esto qué significa? Al terminar de vender la casa número 36, le doy un abrazo virtual a mi compadre y se extingue el fideicomiso. Esto es, no tengo yo que hacer mayor trámite más que terminar el proyecto y listo. Hay un blindaje de la operación por lo mismo, por todas las ventajas que ya les anticipaba, las 6 ventajas anteriores. Blindas la operación, haces un vehículo que pueda cristalizar su proyecto. Esos bienes quedan registrados a nombre de una institución fiduciaria, de un tercero imparcial, que va a ejecutar única y exclusivamente los fines que pactaron las partes, ni más ni menos, ¿no? Entonces, hace que un proyecto pues tenga grandes probabilidades de éxito a través de esta figura del fideicomiso inmobiliario. Y bueno, eso era lo que yo quería presentarles, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Ernesto. Nos preguntan si hay un monto mínimo para la constitución de un fideicomiso y cuál sería el monto aproximado. No, realmente no hay un monto mínimo, Daniel. En los fideicomisos se cobra hay un costo de aceptación, se le llama. Es un costo como un setup fee, un costo de inicio que se paga por una sola vez, y hay un costo de administración, regularmente es anual, del fideicomiso, y bueno, forma parte de los costos de tu proyecto. Si tu proyecto, yo partiría de ahí, depende de qué tamaño de tu proyecto sea, podemos emitir una cotización. Pero bueno, hay tarifas mínimas, desde luego que tenemos. A lo mejor no te conviene hacer un fideicomiso para desarrollar un local comercial, por ejemplo, por ponerlo dramáticamente, ¿no? O una vivienda. Digo, depende del tamaño de la vivienda, ¿no? Porque sí hemos hecho fideicomisos donde se aporta una sola viviendas pues residenciales de montos importantes, pero realmente no hay un monto mínimo para hacer un fideicomiso. Habría que hacer un análisis de costo-beneficio. A lo mejor te sale más caro hacer el fideicomiso que el proyecto que traes en mente, ¿no? Digo, para efectos muy prácticos. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias por la respuesta. De cualquier manera, no se preocupen, les vamos a compartir a sus correos, a todos los que, gracias a todos por registrarse, les vamos a compartir la información detallada para que igualmente dudas adicionales las puedan disipar, ¿vale? Muchísimas gracias, Ernesto. Continuamos con la sesión.
Gracias a Banco Inmobiliario Mexicano por la información, que sin duda ha sido de mucha utilidad. Y no sé si quieras agregar algún comentario, Ernesto. No, muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes. Cualquier duda que tengan o de este tipo de fideicomisos o de cualquier tipo de fideicomisos o los otros productos que tenemos en el banco, financiamientos, temas de avalúos, la banca patrimonial que está ofreciendo de las tasas más altas del mercado en el tema de inversiones. Bueno, con gusto contáctenos por favor, www.mx. Estamos ahí a sus órdenes. Buen día a todos y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Ernesto. Y pues bueno, dando pie al tema del comportamiento del sector inmobiliario tras COVID, pues sabemos que justo hemos pasado una situación muy complicada, todos en el sector. De alguna manera se ha visto un rezago importante en el tema de venta de inmuebles, pero por otro lado hemos visto que las rentas inmobiliarias y que se han generado otro tipo de factores, otro tipo de cambios en el mercado, y es parte de lo que queremos abordar el día de hoy. Obviamente ya traíamos ahí una tendencia a la baja en temas económicos previo a la pandemia, ¿no? Con todo el cambio político y con toda la incertidumbre económica que se había generado, pues esto de alguna forma ya había impactado al sector. Ahora bien, en términos globales, un estudio de marketing inmobiliario indicó que justo a raíz de la pandemia hubo una caída en cuanto a la demanda inmobiliaria digital específicamente. Estudios de un gurú de marketing inmobiliario, se llama Mike Del Prete, dijo que pues había en algunos países como en Reino Unido, Italia, Estados Unidos, hasta un descenso de el 60% en cuanto a esta demanda de inmuebles digital. Sin embargo, una noticia buena, digamos, por decirlo de alguna manera en México, es que esa caída fue aproximadamente del 20% en promedio en el periodo de marzo a mayo, lo cual pues bueno, fue digamos el trimestre más denso en el tema de la pandemia. Entonces, la caída en México no fue tan drástica y de alguna manera hay otros factores o hubo otros factores que impulsaron la celeridad en cuanto a la generación de prospectos. Y esto es principalmente a que toda la gente, el hecho de estar obligada a estar confinada en sus casas, pues los obligó también a tener más impacto en canales digitales, ¿no? En toda la parte de redes sociales, en todas las disposiciones móviles también, y por ende, mayor inquietud también en cuanto a qué va a pasar con mi casa, ¿no? Si ya no estoy teniendo cierto capital, ¿qué voy a hacer con mi casa? El tema de ventas, si iba a comprar una propiedad, pues volteo y mejor decido por un esquema en renta. Entonces, hubo un dinamismo bastante importante en el tema de la inquietud, en el tema de las solicitudes de información a nivel digital sobre las propiedades, y eso es parte de lo que les vamos a mencionar. De hecho, vimos en ese sentido, por lo que les comento, este impacto, este crecimiento del 39% en cuanto a la mayor navegación, al mayor flujo de leads, de contactos, de gente que está buscando propiedades, ya sea en venta o en renta a nivel nacional, y como lo vemos en la gráfica del lado derecho, pues el impulso ha tenido un crecimiento de hasta el 39% en este periodo analizado, ¿no? De noviembre a junio aumentó un 39% el volumen de los leads, el volumen de las solicitudes de información. Y esos porcentajes que vemos son el porcentaje de participación que cada uno de esos meses tiene en el volumen de leads generados en ese periodo. Entonces, esto también fue impulsado por la baja, de alguna manera, en cuanto a la oferta inmobiliaria. Muchos anunciantes decidieron no contratar, no anunciarse, no pagar por publicidad, y esto por supuesto que impactó también en la oportunidad del costo por lead. Específicamente en los anuncios digitales de inmuebles, sabemos que una de las métricas que tenemos que tener muy en cuenta para medir esa efectividad de la comunicación, esa efectividad del marketing que estamos implementando, es el CPL, el costo por lead. Entonces, ¿qué mensaje tenemos aquí? Pues bueno, ante menos competencia tenemos mayor oportunidad de exposición, y esto es un mensaje muy claro. Si pueden seguir invirtiendo, van a poder tener mejores resultados, incluso después de toda esta situación pandémica. Y lo que les comentaba, la gente tiene más tiempo de exposición a canales digitales. Sí se ha reducido el volumen de búsquedas, pero no la intención de compra. Creo que esto es un punto muy importante que todos tenemos que tener en consideración. Más bien lo que ha sucedido es que se ha postergado la compra, pero eso no quiere decir que no exista la demanda. La demanda sigue estando latente, más bien ha mutado. Entonces, precisamente por eso es tiempo de prepararnos, es tiempo de analizar qué estrategias estamos implementando y qué están dando buenos resultados y cuáles no, para entonces
por supuesto, modificarlas, migrarlas, ¿vale? Ahora bien, en temas de los segmentos de vivienda, específicamente el segmento de interés medio y el económico ha sido el que ha tenido de alguna manera la menor afectación en cuanto a la generación de demanda. Incluso en este mismo periodo analizado, vimos un aumento del 4% en esa variación semestral, ¿no? Del flujo de interés, el flujo de solicitudes de información, y estamos hablando de vivienda que no rebasa los 3 millones de pesos, ¿no? La que ha tenido de alguna manera el menor impacto o bien el mejor desempeño en cuanto a la demanda inmobiliaria online. Sin embargo, el segmento residencial, aquí sí ha sido el segundo segmento más afectado en cuanto a la generación de demanda. Aquí vimos en este mismo periodo analizado una baja del 28% en la generación de prospectos, en la generación de demanda, mientras que los segmentos más altos, Residencial Plus y Premium, ya rebasan los 8 millones de pesos. Aquí sí vimos una variación de hasta el 36% en el flujo de los contactos. Los contactos, también algo a precisar que se han generado en este segmento en particular, ha sido más bien un perfil de comprador final con orientación a inversión. ¿Por qué? O tras el panorama de tanta incertidumbre económica que se había vivido en el país, derivado también impulsado por el tema de la pandemia, y pues el impulso en mayor o en menor medida por parte del gobierno ha generado que la gente que tiene cierto capital apueste y quiere invertir en bienes raíces, porque sabe que de alguna manera va a tener un retorno de inversión, va a tener cierta plusvalía. Claro, en mayor o en menor medida, dependiendo de las características mismas del inmueble, como también la zona en la que se encuentre. No es lo mismo el retorno que te va a dar una zona de reconversión que el retorno que te puede dar una zona que ya está consolidada. Pero aún así, alojar el capital en un bien inmueble es bien conocido que genera buenos rendimientos. Entonces, esta sensación de certidumbre es la que hoy muchos mexicanos están apostando, y por supuesto el sector inmobiliario no es la excepción. Ahora bien, en este mismo estudio que hemos analizado, y todos estos datos se derivan del reporte inmobiliario 2020 del mercado que hemos hecho desde la Moody, hemos podido observar que aumentó un 8% la demanda del segmento de interés medio y disminuyó un 48% el segmento premium cuando hablamos de casas y departamentos a nivel nacional, pero en tipo de operación en venta, ¿vale? Y aquí en el flujo total, en el grueso total de demanda, en el volumen, hemos visto que ha habido un aumento del 7%. Mientras que, como lo vemos en la siguiente pantalla, vemos que el impulso, la preferencia por rentar propiedades, aquí se ha aumentado hasta un 35%. Entonces, vemos cómo sí ha golpeado y se ha afectado en la demanda de vivienda en venta versus la demanda de vivienda en renta. Sin embargo, hay regiones donde se disparan estos datos y es parte de lo que los invito a analizar en el reporte que hemos lanzado, ¿no? En este caso, en el tipo de operación en renta, vimos que aumentó un 15% la demanda del segmento residencial, mientras que en un 53% disminuyó el segmento premium. Cuando hablamos de un segmento premium, en renta estamos hablando de propiedades que rebasan los 30,000 pesos en renta o en el precio de renta, ¿vale? Entonces, sí es un impulso muy fuerte el que ha tenido la evolución de la búsqueda de vivienda en renta. Y toda esta situación pandémica que hemos experimentado, esta nueva experiencia de vida que a la cual todos nos hemos enfrentado, ha provocado dos efectos. Uno de ellos, la reingeniería necesaria del producto inmobiliario. ¿Y en qué sentido o a qué me refiero? En que la gente está de alguna manera demandando menos acabados de lujo, pero más bien más facilidades de pago, más valores agregados, que en la composición arquitectónica del inmueble haya mayor privacidad. Se valorizan más los espacios funcionales más que los espacios grandes. Aquí más bien tener un espacio funcional donde me permita a mí tener una privacidad para mi trabajo, porque pues ya estoy trabajando desde casa, se valora más hoy en día que esos espacios grandes. Obviamente se prefiere, hemos visto que han aumentado otra vez la preferencia por las casas con jardines, con espacios abiertos, precisamente por esta situación que nos hizo regresar al básico de la seguridad, regresar al básico de las necesidades de protegernos. Entonces, este efecto también se ha generado desde el punto de vista producto. También, pues de alguna manera, el producto inmobiliario que se había sobrevalorado en algunas regiones, en algunas zonas, en particularmente colonias, pues también se han de alguna manera ajustado un poco a la demanda o al comportamiento del mercado. Mientras que, por supuesto, aquí lo clave es un producto cada vez más competitivo. Un producto cada vez más competitivo va a tener mejores resultados comerciales durante y después de este efecto pandémico. Y por otro lado, el segundo efecto es el tema de la reconfiguración del mercado, donde pues sí hemos visto, aún así hay un incremento en la búsqueda de vivienda en venta, pero el crecimiento no ha sido tan acelerado
como el que ha experimentado el tipo de vivienda en renta, ¿no? Y entonces esto se puede reforzar incluso si los precios del mercado aumentan. Por otro lado, el efecto migratorio a ciudades secundarias, esto es un efecto que hemos observado y que es muy importante también en la dinámica de comercialización de inmuebles y por parte de la gente que está buscando propiedades, ¿no? Si hoy mi empresa donde laboro me está obligando a trabajar desde casa y resulta que yo estaba rentando una propiedad muy cara cerca de mi oficina, pues hoy al no tener esa necesidad de vivir cerca de la oficina, prefiero reducir mis gastos y en este caso a lo mejor regresar a mi sitio, a mi zona o ciudad de origen que estar gastando más de lo necesario. Entonces este efecto también ha sido muy importante y hasta en el tema de inversión también, porque mucha gente de Ciudad de México lo que está haciendo es invertir en aquellas regiones que están experimentando un crecimiento inmobiliario importante, atractivo y que por supuesto representa un mayor atractivo para su retorno de inversión, ¿no? Ciudades como, o bueno, regiones como el Estado de México que no dejan de estar cerca de la capital, en la parte de Bajío, Guanajuato, Querétaro principalmente, incluso Mérida está teniendo un impulso muy importante en este crecimiento, ¿no? Aunado a esto, los esquemas co-living también, por la necesidad económica, este impulso de rentar, de compartir vivienda, creo que es muy fuerte también, incluso dentro del mix arquitectónico de nuevos proyectos o productos inmobiliarios, es parte de su mix, es parte de su esencia en la construcción, ¿no? Todo este tema de Lockhoff, todas las tendencias que se están dando en sureste igual para compartir espacios de vivienda son muy importantes ahora más que nunca por esta situación también. Y la preferencia por la privacidad, ¿no? De alguna manera, menos compras emocionales, más bien compras más racionales, desde el punto de vista de que la gente va a querer cuidar más su capital y va a querer estar 100% seguro que el producto inmobiliario que está comprando tiene la calidad, tiene el nivel de competitividad que requiere y que satisfaga sus necesidades, ¿vale? Y nos enfrentamos también a un mercado de compradores, donde la gente que tiene cierto capital hoy en día puede tener más poder de negociación para lograr esa compra que tanto ha buscado, ¿no? Esa compra de ese producto inmobiliario que tanto le ha llamado la atención. Y aquí vemos un escenario, quería mostrarles un poquito el efecto migratorio a las ciudades más baratas, ¿no? Con los precios de mercado un poco más bajos. Vemos cómo en Ciudad de México ha disminuido un 17% la demanda específicamente y vemos cómo en el Estado de México incluso ha crecido, ¿no? Un 2% la demanda. En el tema de Nuevo León, igual hasta un 13% ha crecido la disposición o el interés de buscar propiedad desde otras ciudades que no son precisamente el Estado de Nuevo León. Jalisco ha tenido una ligera disminución y Querétaro también ha tenido una cierta desaceleración en este sentido. Sin embargo, hemos observado cómo sí ha sido mucho el impulso en estas ciudades que prometen un precio de mercado más bajo. Y continuando con los datos de la oferta y demanda inmobiliaria de inmuebles, igualmente derivados de nuestro reporte inmobiliario 2020 que lanzamos recientemente, vemos cómo estos son el top 5 de los estados con mayor oferta de propiedades online. Está la Ciudad de México en primer lugar, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Querétaro, formando parte de ese top 5 en cuanto a los inmuebles, tanto casas, departamentos, oficinas, locales comerciales, naves industriales que se están anunciando en plataformas, no solamente en la Moody, sino en toda la plataforma digital, ¿vale? Y en cuanto al ranking de los estados con mayor búsqueda de propiedades, ya no tanto la oferta, sino que tanto se está buscando vivienda en estas regiones, es Ciudad de México, por supuesto, por el tema de volumen y densidad poblacional, con un 20% de participación. En segundo lugar, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, igualmente Querétaro en quinto lugar. Entonces, hace sentido en cuanto al inventario inmobiliario que se está anunciando versus también los volúmenes de demanda, los volúmenes de búsqueda de vivienda. Y complementando el ranking, aquí podemos observar en qué medida están participando otras regiones, aparte de ese top 5 que les mencioné previamente. ¿Quiénes integran ese top 5? Puebla, Guanajuato, San Luis Potosí, Baja California y Veracruz. Estos estados complementan el top 10 de los estados en México que tienen el mayor flujo o el mayor volumen de búsqueda de inmuebles, tanto en venta, bueno, en este caso en venta, pero a nivel nacional, ¿vale? Y en cuanto hablamos del tipo de operación renta, aquí quienes de alguna manera complementan este top 5 son Puebla, Yucatán, aquí ya vemos cómo forma parte de este ranking, Guanajuato, Veracruz y San Luis Potosí. Entonces vemos cómo es muy importante el crecimiento que están experimentando estas regiones y especialmente el impulso que se está generando en cuanto a la renta de propiedades. Ahora, ¿cómo está ese tema de composición de la oferta en las diferentes regiones? Vemos aquí en la región norte
cómo predomina el tema residencial, el tema de la vivienda residencial, con un 32% de participación en la composición de su oferta, versus en segundo lugar está el interés medio, que son propiedades, insisto, que no rebasan los 3 millones de pesos. En tercer lugar, el residencial plus, que estamos hablando de a partir de 7 millones de pesos, pero menos de 15 millones de pesos. Y en tercer y cuarto lugar está la vivienda del sector premium, del segmento premium, que rebasa los 15 millones de pesos, mientras que interés social solo considera o solo tiene el 9%. De hecho, la región norte es la región donde hay menos vivienda barata y más bien se está desarrollando más vivienda del interés medio y residencial, ¿no? Que son los que predominan en esta composición. ¿Qué vemos en la zona metropolitana? Pues de alguna manera ya observamos cómo hay un mayor equilibrio en esa composición de su oferta, mientras que aquí pues sí es la región que tiene la mayor oferta en el segmento premium, ¿no? Hablando en venta, estamos hablando de propiedades que rebasan los 15 millones de pesos. Mientras que en el segmento de interés social, pues bueno, ahí vemos la vivienda económica, pero también mucho se toma en cuenta la vivienda que tiene un estatus de remate bancario o de remate hipotecario, ¿no? Aquí se considera también este tipo de vivienda, que al final, en temas de precios, representa una mayor oportunidad, pero pues ya sabemos los riesgos que ello conlleva. No es para todo tipo de perfil de gente este tipo de propiedades, ¿no? Tiene un nicho bastante específico, pero bueno, aquí vemos cómo la composición está más equilibrada en cuanto a la oferta inmobiliaria. Y en sureste, aquí vemos que la composición igualmente está cargada en el interés medio con un 39% de participación, el segmento residencial con un 29% de participación, en segundo lugar, interés social en un 14%, mientras que el premium tan solo representa el 4% de participación en esta composición, en esta participación. Ahora hablando en cuanto al tema de precios, hemos observado al final todo este tema de la pandemia ha derivado en que mucho en la negociación directa, mucho en la transacción directa puede haber ciertos descuentos, ¿no? Ciertas ventajas a nivel precios. Sin embargo, hemos observado que al final es un sector fuerte, es un sector que eso se tiene que reforzar, es un sector que no ha perdido su valor, ¿no? Las propiedades no han perdido su valor, la tierra misma tampoco ha sido el caso. Entonces, este mensaje creo que también es muy importante para transmitirlo con los compradores finales, con ese mercado meta final, de que el sector inmobiliario al final siempre va a tener este fortalecimiento. Y entonces aquí hemos visto una ligera contracción en el tema en venta, ¿no? Cuando sucedió todo este tema de la pandemia, cuando empezó a comunicarse todo este efecto en de febrero a abril, y ahí sí vimos un ajuste un poco ligero, pero bueno, al final estamos otra vez recuperando el valor en cuanto al precio promedio en venta, ¿no? Hemos visto una ligera caída, sin embargo, se ha mantenido sin bajas ni alzas drásticas, que eso también es importante observar. Ahora, cuando abordamos el tema en renta, aquí sí vimos una disminución en el precio, en esta caída de hasta el 12% durante el segundo trimestre de 2020. Y por supuesto que aquí el golpe más fuerte o el golpe más directo fue, por supuesto, el tema o el efecto de la pandemia, ¿no? Donde tras esta incertidumbre económica, pues mucha gente optó por rentar una propiedad en lugar de comprometerse con un crédito hipotecario a largo plazo, ¿no? Este efecto pues lo hemos visto en esta medida, pero actualmente el precio promedio se mantiene igualmente sin alzas drásticas, ¿no? Han habido ciertas oportunidades de negocio, en algunas colonias donde los precios de mercado tenían X porcentaje, se han disminuido hasta, en algunas regiones hasta el 40%, ¿no? Sin embargo, ya a grosso y en términos nacionales, la caída que hemos observado ha sido del 12%, al menos en lo que se está anunciando de propiedades a nivel digital. Creo que eso también es importante mencionarlo. Ahora bien, en el tema de precios del mercado inmobiliario, vemos cómo el ranking de los precios de las casas en venta forma parte de este ranking Ciudad de México, Nuevo León, Quintana Roo, Jalisco y el Estado de México, ¿vale? Entonces, el Estado de México en este sentido tiene una cercanía directa con la capital del país, pero al final en el precio promedio no está tan alto, por lo cual representa una mayor oportunidad para este mercado que vive en la capital y que quiere de alguna manera comprar propiedades, que quiere invertir en el sector de bienes raíces, y esto es sin duda una oportunidad importante. Entonces, aquí la tendencia de precios que vemos en venta, de casas específicamente, realmente se mantuvo equilibrada. Sin embargo, como lo hemos abordado, el descenso se vivió durante el mes de marzo y ahorita ya estamos viendo una clara recuperación. ¿Qué pasa en el tema de los precios más bajos? En el mismo ranking de casas en venta, vemos cómo Tlaxcala, Tamaulipas, Chiapas, Sinaloa e Hidalgo tienen los precios de mercado más bajos en cuanto al precio promedio de casas en venta, lo cual, pues estas zonas son un área de oportunidad también
para la adquisición o bien para la inversión. ¿Qué sucede en el caso concreto de los departamentos? Aquí nuevamente Ciudad de México quien encabeza, pero en segundo lugar está Quintana Roo. En tercer lugar, Baja California, Nuevo León, Jalisco y Baja California Sur, ¿vale? Entonces, ya son regiones diferentes donde el impulso vertical pues está dando también un crecimiento, un ritmo de crecimiento más acelerado y con la composición del segmento más alto, que en este caso sería residencial plus y premium, lo cual impacta directamente en el precio promedio de mercado de la región. Y nuevamente en el precio más bajo de departamentos en venta, igualmente destacan Tlaxcala, Colima en este caso, Hidalgo, Aguascalientes y Tamaulipas, donde vemos los estados con las mayores oportunidades en cuanto al precio promedio de departamentos en venta más bajos, ¿vale? Entonces, todos estos datos los van a poder consultar en el reporte inmobiliario 2020 que hemos lanzado. En el portal lo pueden observar, en la moody.com.mx, en la sección de recursos, viene reportes del mercado inmobiliario y ahí podrán consultar el reporte 2020. Dejan sus datos y podrán consultar el reporte completo. Y finalmente los quiero invitar a este foro que hemos preparado, el Foro Tiburones Inmobiliarios 4D. Va a ser una experiencia completamente virtual, va a ser una experiencia que no ha tenido precedentes en México, al menos no en el sector inmobiliario, lo cual para todos ustedes va a significar tanto una adopción de nuevas plataformas, de nuevas tecnologías aplicadas al sector, como también la capacitación internacional que vamos a traer a ustedes. ¿Por qué? Porque viene John Mayfield, va a estar Farouk Mahmoud y va a estar Tom Salomón. John Mayfield es experto en tecnología, nos va a hablar justamente de todas las plataformas o cómo trabajar de manera virtual, de manera remota. Él es consultor tecnológico de FIAPS, incluso de la NAR, de RE/MAX, Century 21, y justo tiene una escuela en cuanto al tema de capacitación para brokers en Estados Unidos. Farouk Mahmoud, pues en este caso él es expresidente mundial de FIAPSI y ha sido presidente de FIAPSI de India, especialmente. Nos va a dar o hablar de toda esa migración, todo ese efecto también de la evolución y el comportamiento del sector inmobiliario internacional, especialmente en Medio Oriente, cómo ha crecido y cómo se ha hecho cada vez más sofisticado el inventario inmobiliario. Y Tom Salomón, quien es expresidente igual de la NAR, la National Association of Realtors, y va a darnos esta exposición también con más de 1.400.000 brokers que forman parte de la red de la NAR, y por supuesto también nos va a dar una visibilidad de cómo generar negocios binacionales entre México y Estados Unidos. Entonces va a ser un evento de verdad muy rico en contenidos, en las conferencias. Aparte va a estar el panel de tiburones inmobiliarios comandado por Antonio Hanna, quien fue presidente también de la AMPI a nivel nacional. Y pues bueno, vamos a tener un evento de verdad muy rico en contenidos y por supuesto también en la experiencia de capacitación per se, porque no va a ser un webinar más, no va a ser un aspecto como de capacitación como la que ya tenemos en el mercado. No, esto es una experiencia donde realmente en tiempo real vamos a estar hablando con una persona de Estados Unidos, vamos a poder estar platicando con una persona de Europa, vamos a poder estar platicando con un asesor aquí mismo de sureste, del norte, del centro del país, y eso va a estar muy bueno porque nos va a permitir hacer el networking que todos nosotros necesitamos independientemente del tema de capacitación. De verdad, no se pierdan este evento. El precio es de 1,200 por boleto en septiembre, pero ahorita tenemos esta semana una promoción donde cada persona va a pagar solamente 300 pesos. Entonces, no se lo pierdan, por favor. Esperamos verlos en el evento. Cualquier información adicional, por supuesto, siéntanse con toda la confianza del mundo, escribirnos, cualquier duda, asesoría particular, con mucho gusto estamos para servirles desde la Moody. Muchas gracias a todos por su tiempo el día de hoy. Esperamos que la información haya sido de mucho valor y sobre todo de utilidad. No dejen de calificar, por favor, la sesión y, por supuesto, les vamos a dar más información sobre Banco Inmobiliario Mexicano, quien nos acompañó en la sesión de hoy. Bienvenidos todos, muchas gracias, que tengan excelente día.